Listo, ya estamos de vuelta, ya estamos todos. Eh, Saben que voy a grabar esta sesión para sus compañitos que no pudieron asistir a la sesión de hoy. Y pues que pues tengan disponible esto. Creo que ahí vamos, ¿no? Hoy inicia el módulo 4 y justamente vamos a dar sesión del módulo 4. Creo que en el cronograma de sesiones, justo como les mencioné al principio, sobre la unidad 3 ya vamos a ir más o menos al corriente. Y bueno, vamos ahorita emparejados. La siguiente semana, yo creo que si terminamos hoy bien en tiempo este tema, que la verdad si han visto los contenidos y ya les echaron un ojo, están un poquito extensos, pero es importante, justo como les decía, módulo uno son las bases, el módulo 2 es revisar algunos complejos teóricos sobre la semiótica. El módulo 3 funcionó como una forma de reforzamiento de esos dos primeros módulos, que era, digamos, el acercamiento y el conocimiento base. Y ahora en el módulo 4 pues veremos, a ver, dejen así, y veremos la intención práctica de todos esos aprendizajes que hemos tenido a este punto. Por eso, ¿no? Podemos ver en el índice temático que ya hay como cosas muy, muy establecidas, digamos, del orden de lo cotidiano, como el cine, la música, la publicidad, los videojuegos. Entonces, ahora vamos a ver de qué manera influyen todos esos aprendizajes que tuvimos y cómo vincularlos, pues digamos, como a la práctica actual. Voy a apagar mi cámara. La verdad es que no quiero causar alguna incomodidad, solo por esta vez, un poquito, porque ando un poco, les digo, todavía aturdido por la intervención de ayer, pero ya las siguientes prometo que regreso al orden, ¿no? También un consejito ahorita de la vida adulta. No pospongan estos temas de salud. Yo llevo un año posponiendo esto y bueno, aquí están las consecuencias de que de repente aplazamos temas que parecen irrelevantes, pero que al final sí lo son, ¿no? Muy bien. Muchachos, hoy tenemos este laboratorio de aplicación y análisis semiótico. Y dirán ustedes, ¿por qué laboratorio? ¿No? Bueno, el laboratorio es donde nosotros podemos, digamos, mediante el método científico, es donde nosotros podemos replicar nuestros conocimientos y obtener resultados. Justamente aquí, en el laboratorio, va a haber una serie de ejercicios, de información que nos van a poder ayudar de manera práctica, pues a aplicar todos estos conocimientos que hemos adquirido, ¿no? Justamente partimos que en esta transición de lo que sería, digamos, la teoría a la práctica analítica. ¿Por qué práctica analítica y no práctica experiencial o cognitiva, etcétera, ¿no? Justamente porque la semiosis lo primero de donde parte es del análisis, ¿no? El análisis, como lo decía Saussure, del significante y el significado, y posteriormente vamos a ver con Peirce o con Eco que involucran más elementos para poder cumplir con estos objetivos que tenemos del análisis del código lingüístico. Justamente hemos tratado de abarcar diferentes campos teóricos. Cada uno, como les decía en el módulo 2, cada uno nos da un aporte para cierto contexto de este análisis semiótico que hacemos, sobre todo para entender cómo es la composición cultural y cómo infiere en este tipo de análisis. Justamente en este módulo vamos a tratar de cumplir con estos ejes del análisis, pero sobre todo a que podamos evaluar qué tan completos y objetivos son estos análisis que estamos realizando en los códigos lingüísticos. Vamos a ver ciertos contextos, como lo vemos aquí, la literatura, el cine, la música, la publicidad, la moda y los videojuegos. Puede haber más contextos, por supuesto, pero digamos que estos serían como los ejes generales de la construcción social que tenemos, sobre todo, digamos, dirigidos a lo que sería el ámbito del consumo. Del ámbito del consumo lo dejaría un poco, digamos, de manera ambigua y de manera intencional, porque pudiese suscitarse en lo público y lo privado. Y digamos, lo público y lo privado eh, dependiendo de en qué contexto social lo estemos revisando, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo,
una campaña de publicidad, por ejemplo, para un programa de salud, que, por ejemplo, una publicidad sobre automóviles o alguna empresa privada, por ejemplo, vinculándolo a esto de la salud como un producto de higiene bucal, ¿no? Hablando de este tipo de cosas. Justamente aquí varía mucho el tipo de análisis que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, consideremos algo así, que la semiótica partimos como de este abstracto, de este conjunto, ¿no? De ideas, digamos, en la nube, donde nosotros hacemos como una interpretación de los fenómenos lingüísticos, pues que estamos revisando. Y aquí, en el módulo 4 pues lo que vamos a ver, pues es un poco más el método, ¿no? Para hacer este tipo de análisis, sobre todo porque recuerden que los productos culturales hacia donde nos dirigen, pues es a crear narrativas o percepciones de la realidad. Y justo todas estas narrativas, estas construcciones de la realidad, pues van a estar cargadas de ideologías, paradigmas, emociones, nuestra propia, digamos, subjetividad de la expresión de la realidad o de las representaciones sociales que estamos fabricando, ¿no? Entonces, digamos que parte de esta, ¿cómo decirlo? De este discurso introductorio es entender, ¿no? Que la semiótica nos va a servir como una aplicación práctica para el análisis de los signos y los significados y cómo es esta interpretación a partir de lo que nosotros comprendemos como la realidad o del contexto cultural, ¿no? Que estamos experimentando en estos fenómenos comunicativos, ¿no? Y yo creo que un poquito más al alcance de estos fenómenos comunicativos actuales por toda esta explosión de las redes sociales o social media, como quieran decirle, se vuelve un tema súper, súper importante, ¿no? Bueno, la semiótica filológica. Este, Fíjense que este tema es algo interesante. Yo justo les decía en el módulo 3 que nos dirigimos un poco hacia la hermenéutica. Aquí va a haber una diferencia entre la filológica, la semiótica filológica y la hermenéutica, porque si bien los dos parten de hacer una intención interpretativa, digamos, de los códigos textuales o literarios, sí hay una razón diferencial en el método, lo que podríamos llamar definitivamente como la metodología del análisis de la construcción simbólica del texto literario, ¿no? Entonces, digamos que nosotros podemos definir un texto como esta parte, ¿no? De una representación de signos que no son significantes a nosotros y que parten o se dirigen, que parten y se dirigen pues a la estructura de un lenguaje estructurado y comprensible. Entonces, nosotros para poder entender qué es un texto, pues es una transmisión construida de ideas de manera, digamos, concreta y clara. Justamente en algún momento revisábamos con Saussure, ¿no? Que necesitamos en este paradigma vertical y horizontal, pues una comprensión lógica, ¿no? Y con sentido de lo que significa la estructura textual. Muchas veces podemos expresar incluso ideas a través de conceptos o de signos literarios. Por ejemplo, han visto estos ejercicios de tormenta de ideas, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Pues enunciamos palabras que significan algo y que regularmente en esta composición que parece desordenada, pues nos dan referencias sobre un constructo, ¿no? Justamente el análisis de este tipo pues requiere estructura, ¿no? Y algo que denominan eh, Kaplonch y Miko, ¿no? Como equivalencia funcional. Necesitamos estos órdenes y estas estructuras para poder hacer una correcta interpretación
del mensaje, ¿no? No siempre va a ser el texto, ¿no? Justamente como lo veíamos con Eco en estos temas del código y el subcódigo, pues una interpretación correcta, sobre todo si no tenemos la comprensión del subcódigo. Justamente es donde nosotros y la semiótica filológica pues nos sirve como herramienta para poder hacer todas estas intervenciones en el análisis, tratando como de obtener resultados objetivos y no solo, digamos, interpretaciones literales de lo que estamos leyendo. Esto se vuelve súper importante, sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, alguna elección, ¿no? Lingüística para poder hacer interpretaciones cargadas de juicios de valor. Por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de, ¿cómo decirlo? Mm, de análisis sobre alguna forma de expresión literaria, ¿no? Algún tipo de mensaje. Estos mensajes que luego compartimos en redes sociales, ¿no? De que traen alguna imagen de fondo o algo, ¿no? Y me acostumbré a caminar solo, pero eh, aprendí que es mejor hacerlo en compañía, ¿no? Y justamente nosotros podemos ir haciendo este tipo de interpretaciones cargadas de tal vez dentro de mi subjetividad, el texto, digamos, podría ser positivo o negativo. Ah, no, pues es un mensaje de resiliencia, ¿no? Hay otro tipo de constructos, ¿no? Donde la forma literaria puede ser poco concreta y recae más en lo expresivo o en lo emocional, justo como lo veíamos con las formas lingüísticas, las funciones lingüísticas de James Loeb, ¿no? eh, Nosotros podemos cargarlo más hacia lo emotivo, hacia el discurso de lo funcional o lo político, dependiendo del contexto cultural y comunicativo en el cual nosotros estemos recibiendo ese mensaje, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de semiótica nos va a permitir comprender ciertos tipos de textos y la forma en la que estuvieron construidas desde su intención. Justamente aquí es donde empieza a haber una diferencia con la hermenéutica, ¿no? Digamos que la hermenéutica por sí misma, ¿no? Trata de, o su meta, digamos, su objetivo sería la interpretación y la comprensión, ¿no? Del sentido profundo del texto literario, ¿no? Es decir, qué quiso decirnos el autor, ¿no? En qué bases está construido y hacia dónde se dirige. Un poquito más, digamos, el final del método hermenéutico es como posicionarnos a nosotros dentro de esa construcción literaria, y ver realmente cuál fue el objetivo original y legítimo de la construcción de ese mensaje, ¿no? Se queda un poco, ¿no? De manera anticipada o como spoiler del final de esta comparativa metodológica o de método más bien, decir en qué forma se construyó ese mensaje literario, ¿no? Por otra parte, la semiótica filológica va un poco más allá, ¿no? No se queda tanto en esta interpretación literaria o textual del mensaje. Va más en cuanto a cómo funciona el sistema de signos en la construcción de ese mensaje. Y digamos que esto se dirigiría, ¿no? Como a estas formas del código y subcódigo que nos proponía Eco. De hecho, Eco hace como esta fusión, ¿no? Entre la hermenéutica y la filología. Él también va un poquito más adelante, se los voy a comentar, ¿no? Como a los límites del análisis interpretativo de la semiótica, porque justo se empezó a deschavetar, todo parecía recaer justamente en los análisis, ¿no? Pero digamos que la filología, ¿no? Va más a la estructura profunda de cómo está construido el mensaje, es decir, cómo llegar al último paso de la legitimidad de la construcción de ese código, ¿no? Ya no solo a la intención o el sentido, sino realmente cuál fue digamos, el esquema completo en la construcción del sentido de ese mensaje y sobre todo en el significado que nosotros hacemos, ¿no?
Entonces, digamos que dentro del método de ambos, ¿no? La hermenéutica tiene algo que se conoce como el círculo hermenéutico, en donde mediante un proceso, ¿no? Que además de ser reflexivo requiere del diálogo, o sea, tiene que ser enunciado y expresado para poder entender los postulados que tiene un texto, es decir, comprender todas sus partes, ¿no? Para comprender todas las partes de la construcción de ese mensaje, necesitamos todo lo que interviene en ese mensaje. Y es aquí donde, por ejemplo, Eco nos decía mucho de hasta dónde interviene la cultura. Pues necesitamos saber en qué contexto cultural, cuál es la trascendencia sociohistórica, por ejemplo, la composición y cómo intervienen estos en la composición subjetiva del interpretante para poder hacer esta interpretación subjetiva del mensaje. Justamente aquí, dentro de todo este análisis, tenemos estas herramientas que podríamos como derivar, ¿no? En su método del círculo hermenéutico a partir de tres elementos, que sería el mensaje, la composición sociohistórica y cultural en la cual se formula, y cómo esa composición sociocultural e histórica influyen en la subjetividad del interpretante para poder realizar esta actividad del significado del mensaje, ¿no? Por otra parte, ¿no? La semiótica filológica tiene su método que es el análisis estructural, como les decía, lo que va de manera intencionada o como propósito, digamos, es que la semiótica filológica pues nos va a dar un poco más el valor de cuáles son los elementos profundos de la expresión y el contenido de ese elemento lingüístico que estamos analizando. Justo como lo veíamos con James Loeb, ¿no? En esto del fema y sema y lo que estaba debajo de ellos que era la substancia, ¿no? Si bien Saussure ya lo llegaba a tocar un poco, ¿no? En esto de la construcción abstracta del signo, ¿no? Digamos que con James Loeb y la sustancia, pues vemos una forma de significantes mucho más formales, es decir, la substancia nos va a dar todo este sentido de expresión por sí mismo, ¿no? Del objetivo del signo, es decir, ¿no? Si tiene una intención, digámoslo, estética o lírica o poética, o digamos una equivalencia funcional, es decir, si es más práctico para develar la intención del emisor, ¿no? Para la fabricación de significado, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues tenemos dos ejes, ¿no? Primero, quién escribe o quién redacta la composición textual o lírica del mensaje, ¿no? Después el mensaje y finalmente el interpretante, que sería el lector. Entonces podríamos dividirlo así como autor, escrito y lector, ¿no? Justamente la hermenéutica nos da como esa equivalencia, ¿no? De ese puente conector, perdón, no equivalencia, ese puente conector, ¿no? Entre el autor y el lector, ¿no? Aquí digamos que sería como la fusión de los elementos, ¿no? Porque justamente se va a ver cargada por la dimensión humana, es decir, la construcción subjetiva de la experiencia del ser, ¿no? Es decir, justamente el texto es una expresión del ser, ¿no? Del autor y del lector. En la semiótica filológica, ¿no? Podemos comprender como el texto en un sistema cerrado de relaciones, ¿no? Es decir, va a haber una serie de composiciones, como lo vimos, de manera estructurada a partir del código lingüístico del lenguaje literario en el cual se haya escrito el mensaje, pero aquí va a haber un factor diferencial. La semiótica filológica nos va a ayudar a entender con mayor profundidad cómo construimos estas identidades culturales, cómo es la composición del autor, es decir, el relato biográfico del autor para llegar a poder comprender de manera efectiva la composición
del texto, es decir, qué rige al autor al momento de crear una obra o un mensaje, como quieran llamarlo. Yo quisiera decir una obra cultural o un elemento artístico, porque pues, digamos, cultural podríamos apropiarlo como un signo referente para la sociedad, ¿no? Y algo artístico como algo con intenciones de sublimación emocional, ¿no? Pero digamos que justamente aquí la semiótica filológica con este análisis estructural que tiene dentro de la construcción del código literario o escrito, pues lo que nos propone es ver cuál es el sistema, digamos, de códigos y signos que se emplean para que en un momento, en una posición sociohistórica, estructural y contextual del momento, pues se creen este tipo de, de- de mensajes o de escritos literarios, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Digamos que la hermenéutica, ¿no? Podemos hacer un análisis interpretativo, ¿no? Literario y textual, digamos, lo más tangible sobre el texto que tenemos y con ello, pues hacer como estas análisis del constructo simbólico que tiene el texto, ¿no? Pero la semiótica filológica, pues va un poquito más allá, ya no solo se detiene en el texto, ¿no? Va a tratar de entender culturalmente qué es lo que hace funcionar esa construcción lingüística literaria, ¿no? Digamos que justamente Eco ve como los límites de ambas, ¿no? Porque si no medimos un poco la semiótica filológica, pues podríamos caer en excesos, ¿no? Como en sobreanálisis o sobreinterpretaciones y no llegar a cerrarlo justamente por esta, como decía Pierce, ¿no? En esta semiosis ilimitada que podríamos hacer sobre algún tipo de análisis de algún texto literario, ¿no? Justamente Humberto Eco toma como los límites de ambos y los aportes de ambos y empieza a decir, a crear su propia teoría del análisis semiótico, ¿no? Entonces, él tiene una obra muy interesante, bueno, más bien un texto muy interesante porque el mismo texto se llama Obra Abierta, ¿no? Él es una revolución muy, muy tangible para el análisis semiótico, ¿no? Cuando hablamos de revolución, hablamos de algo que transforma lo que ya estaba establecido, ¿no? En términos sociales, ustedes saben, por ejemplo, un movimiento civil es una revolución, como la Revolución Mexicana, y lo que trae una revolución es un cambio de paradigma. En este caso, pues fue un cambio de paradigma en el entorno primero político, porque pasamos de una dictadura de 34 años, ¿no? De Díaz. Algunos dicen 30 años, pero Díaz tomó dos cargos, del 76 al 80, deja Manuel González, y luego del 80 al 84, que estuvo él, y del 84 a 1911, entonces más o menos suman 30 y tantos años, ¿no? 34, 35 años. Ahí la diferencia es por meses. Pero bueno, es una transformación y esta es la revolución que trae consigo Eco, ¿no? Él dice, ¿no? En esta obra, que el texto es un universo abierto de conexiones e interpretaciones. Nosotros al momento de leer algún texto, podemos hacer una serie de análisis y de reinterpretaciones y todo. Yo les anticipaba un poco esto, no recuerdo si la sesión pasada, pero creo que les hablaba justamente de las interpretaciones que hacemos cuando leemos algún libro y creo que les mencionaba esto de mi libro favorito de La Tregua, ¿no? Es un diario escrito por Martín Santomé, un funcionario público, además, ¿no? En los 50, ya próximo a jubilarse, y va redactando un diario. El concepto de la tregua es lo que comúnmente yo resignifico. ¿Qué significa la tregua, no? La tregua era un asunto de resiliencia ante los menesteres de la vida social y laboral que enfrentaba él con profundo aburrimiento, además, ¿no? La tregua fue darse un pequeño momento para vivir un vínculo amoroso con Laura Avellaneda, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente estas reinterpretaciones que nos menciona Eco sobre aquello que está escrito dependen mucho del contexto sociohistórico en el cual nosotros estemos viviendo, ¿no? Pero
justo es donde esta obra de obra abierta otra vez obra, este texto de obra abierta de Eco, ¿no? Nos permite acercarnos un poco. No te preocupes, Hans, estamos en tiempo. De hecho, todavía no cerramos el tema, el tema uno y ya llevamos aquí unos minutitos. Intégrate a la plática. Justamente él dice, ¿no? Nosotros podemos ir haciendo este repertorio de interpretaciones sobre los códigos o las funciones lingüísticas que apreciamos en los textos que revisamos. Depende mucho de nuestra, digamos, de nuestra capacidad, de nuestro acervo cultural para poder como lectores hacer este tipo de interpretaciones. Muchas veces vamos a llenar estos huecos del. Creo que sí voy a apretar mi cámara un momentito porque no me gusta estarme viendo en vacío, pero si hago algún gesto, ustedes disculpen la grosería, ¿no? Pero justamente, ¿cómo vamos a llenar, ¿no? Estos vacíos literarios que de repente nosotros experimentamos, por ejemplo, al leer un texto y no comprender una palabra. Empezamos a hacer una relación en orden y estructura a partir de nuestra construcción, subjetiva de lo que nos proporciona yo diría el párrafo, ¿no? Justamente un párrafo pues se compone de de la enunciación de una idea, ¿no? Justamente aquí, ¿no? ¿Qué es más importante? La capacidad de escritura del autor, ¿no? O la capacidad interpretativa del lector. Y Yeco hace como una frase muy interesante porque nos dice, sin lector el texto está muerto, ¿no? Justamente, me acuerdo mucho en Los Simpson porque Lisa le hace como una analogía, Zen, a Bart, ¿no? Dice, si el árbol cae en medio del bosque y no hay nadie que lo escuche, ¿no? Hay sonido y Bart le dice, sí, hace ¿no? Y ¡pa! Y dice Lisa, no, pues ¿cómo puede haber sonido si no hay quien lo escuche, ¿no? Y justamente aquí la carga, ¿no? De la experiencia viva del autor, perdón, del lector, hacer este tipo de análisis, pues es muy importante, ¿no? Eco va justamente a decirnos este tipo de cosas en el análisis semiótico, ¿no? Los límites de la interpretación, ¿no? Si bien Peirce nos decía con la semiosis ilimitada, en esta construcción lingüística, ¿no? De una cantidad infinita de análisis del signo y por ende, ¿no? De la carga de significado que nosotros podemos hacer, pues él lo veía como parte de esto, pero dice Eco, no, debe haber, ¿no? Algo que cierre esto, sobre todo porque para Eco en los años 80 se empezó a hacer mucho esta sobredimensión del análisis del signo digamos, con todo este aparato de la deconstrucción estética que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Justamente él nos dice, el texto es abierto, ¿no? Puede decir cualquier cosa, todas las lecturas son válidas, ¿no? Las cargas subjetivas de todos los individuos, pues abonan justamente a hacer interpretaciones sobre un mismo elemento y como a tratar de ampliar el significado y sentido que tiene este tipo de construcciones literarias o escritas, ¿no? Pero es donde Eco dice, no, espérense, a ver, si no limitamos un poco esto, ¿no? Vamos a recaer en excesos que van a ser por demás, prescindibles e innecesarios, ¿no? Entonces, dice que Eco nos dice que si las interpretaciones pueden ser infinitas, no todas pueden ser buenas o correctas, ¿no? También él dice, va a haber ciertos análisis o interpretaciones que pueden ser inaceptables o aberrantes, y es a lo que él calificó como sobreinterpretación. Digamos que hay un punto dentro del análisis del código lingüístico, pues que ya no requiere de mayor interpretación, porque esto cargaría de un significado innecesario al análisis que nosotros estemos haciendo, ¿no? Entonces, justo él tiene un ejemplo muy célebre para entender esto, ¿no? Dice, ya que el destripador caminaba por la calle con una cesta con higos, ¿no? Y dice, nosotros podemos hacer una interpretación, ¿no? Sobre lo que
la metáfora de la canasta con higos podría significar, ¿no? Y bueno, aquí no voy a ahondar de manera abierta sobre lo que significarían los higos, todos podemos hacer una interpretación, pero justamente aquí, digamos, gran grupo para los números que tenemos, pero pequeño para las dimensiones sociales de las que podemos estar hablando, ¿no? Podríamos llegar a una serie de interpretaciones sobre lo que significan los higos en la canasta, ¿no? Entonces, digamos que aquí la materialidad del análisis sobre el signo, pues va a depender mucho de las complejidades que nosotros podamos analizar al momento de considerar ese contexto, ¿no? Es justamente donde él genera su método de análisis semiótico, ¿no? Que es la triple intención, ¿no? Autor, operis y lector, ¿no? Entonces, en el autor, que sería la intención del autor, ¿no? Es que nos quiere decir el escritor en el momento en el que construye, ¿no? El texto, digamos, esta sería la primera parte, ¿no? De la construcción de su método de análisis semiótico. Como les decía, Eco junta la hermenéutica y la semiótica filológica. Justamente la intención del autor es cómo está escrito el texto, pues sería la hermenéutica tradicional, ¿no? La intención del autor, ¿no? Es lo que el lector quiere o necesita al momento de leer esa construcción literaria, ¿no? Y cómo lo significa a partir de sus propias pasiones, intenciones u objetivos, ¿no? Es un poco cómo el autor va a hacer una interpretación o significado de esa construcción, ¿no? Y finalmente, ¿no? La intención de la obra, que digamos que este sería el aporte de Eco, ¿no? Juntar, ¿no? Hermenéutica y semiótica filológica para darnos como este gran universo de dimensión de análisis semiótico, ¿no? Entonces aquí Eco es donde dice, pues implican muchas cosas, ¿no? La intención de la obra va a estar regulada, ¿no? O va a estar determinada por toda la estructura misma del objeto mismo, es decir, el código lingüístico, que sean las reglas idiomáticas al momento de hacer esta construcción literaria o textual, ¿no? Los códigos construidos en la época, ¿no? La forma lingüística en la que opera el idioma, en este caso, por ejemplo, para nosotros el español, o el origen de la obra, ¿no? Y la coherencia interna del relato, es decir, cómo está construido ese aparato, el aparato literario de la obra textual, ¿no? Es decir, digamos un poquito más esto que les decía de James Loeb, la substancia de la obra, ¿no? Entonces, Eco nos dice eso, ¿no? La intención de la obra, ¿no? Es lo que va a regir a las otras dos intenciones, la del autor y la del lector, ¿no? Digamos, va a ser una interpretación mucho más legítima, ¿no? Regida por la estructura semiótica de la misma construcción de la obra, ¿no? En sí, decir que lo primero es que la construcción textual, ¿no? Las palabras en las cuales está estructurada de manera, digamos, coordinada y organizada, ¿no? Que harían sentido dentro del código lingüístico, se vuelve importante. Y lo otro, ¿no? Determinar cuáles son todos los elementos del subcódigo lingüístico para que nosotros podamos ir haciendo, ¿no? Directamente la interpretación, ¿no? Pero justamente necesitamos ese eje articulador para que el lector, ¿no? Digamos, no esté usando estas interpretaciones pues de manera unilateral y arbitraria, justamente que sería la intención de la obra, de redirigir la interpretación, ¿no? Del lector, pues hacia el objetivo en el cual está fabricado esto, ¿no? Entonces, digamos que parte, ¿no? De este análisis de la semiótica filológica y ya dejándolo un poquito atrás y dirigiéndonos hacia el apartado del aporte de Eco, que me parece lo más relevante dentro de este primer tema, ¿no? Eh, digamos que el análisis semiótico tiene un
objetivo principal, ¿no? Es darnos, ¿no? Esta interpretación del signo, lo que serían, digamos, de manera concreta, pero también funcional, las reglas del juego, ¿no? Y finalmente, pues lo segundo que sería la capacidad del interpretante de crear significado, ¿no? Digamos que sería la manera en cómo nosotros queremos jugar el juego, ¿no? Estos dos elementos, las reglas del juego y la estrategia para jugarlo, pues nos da una serie de elementos que se vuelven parte de la importancia del análisis semiótico, ¿no? Esto va a ser muy importante para los siguientes temas, ¿no? Que van a ser el uso del análisis aplicativo del análisis semiótico. Muchachos, denme un segundo, voy a ponerme un poquito de gilocaína porque estoy un poquito... Perdónenme, de verdad no es adrede, pero denme un segundo, por favor. Ah, ya, perdón, muchachos. Es que no les he dicho, pero me cortaron un cachito de encía de una muela, entonces ahí traigo un derecho y un revés, un poquito atravesado. Y justo ahorita que estoy hablando me raspa un hilo ahí que no sé si, bueno, eh, nada más para darles un poquito de contexto. Una disculpota, de verdad, pero ay, no sé después si vaya a estar más difícil o más fácil, entonces mejor adelantar esto, ¿no? Fíjense que aquí vamos a empezar con este análisis práctico del análisis semiótico, ¿no? La semiótica en el cine. La semiótica en el cine, para nosotros, digamos, si no tenemos como un gran conocimiento técnico, yo no soy muy cinéfilo, conozco algo de técnica cinematográfica, sobre todo a esto de la composición de los planos, ¿no? ¿Qué quiere decir un contrapicado, un picado, cosas de este tipo? Porque en realidad sí hay una intención, ¿no? Del director al momento de elaborar las escenas y el cómo justamente todos los elementos que intervienen dentro del ritmo, la métrica del cine, pues se vuelven importantes justamente como para la experiencia que tenemos nosotros como audiencia de esta narrativa que se construye en este contexto, pues digamos artístico o de esta producción cultural, ¿no? Porque de repente decirles que como estas películas de Scary Movie, ¿no? Que yo no diría que son artísticas, aunque ha habido toda una controversia sobre el séptimo arte, ¿no? Bueno, estas son subjetividades, como les decía en la música al principio, ¿no? Bueno, pues yo no sé, para alguien si será arte o todo este tipo de cosas. Creo que deberíamos dividir un poco de lo que es una construcción artística de lo que sería, por ejemplo, una producción lúdica o cultural, ¿no? Y no porque cultural signifique menos, simplemente el arte pues tiene una capacidad, como les decía por definición para mí, pues de sublimar las emociones, ¿no? De tener como esta sensibilidad de la percepción en lo emocional, ¿no? Y justamente es aquí, ¿no? Donde el cine, a través de elementos complejos de comunicación, pues recrea una experiencia para la audiencia. Justamente podemos ver este tipo de construcción a partir, ¿no? Del sistema comunicativo que se establece entre este elemento de producción artística o cultural y lo que nosotros recibimos como espectadores o audiencia, ¿no? Para todo esto, pues el cine se apoya en muchas
en muchos elementos, ¿no? Que se dan de manera simultánea al momento de crear este sistema comunicativo o digamos esta experiencia comunicativa, ¿no? Porque justamente creo que había una campaña publicitaria, no sé, no recuerdo si era de Cinemex o de Cinépolis o de alguna otra compañía de cine, ¿no? Que era como el cine se vive, algo así, la experiencia del cine se vive, ¿no? Y justamente nosotros dejamos un poquito como de esta experiencia de vivencia en esta interlocución que se da en este sistema de construcción artística. Justamente el cine va a recurrir a la música, a los diálogos, a la iluminación, a la actuación y al montaje, ¿no? Para crear en un momento preciso, pues una experiencia emotiva en el público, ¿no? Eh, a mí hay unas películas que me gustan mucho, que son las de miedo, ¿no? Que me parece que son las que logran un poco este efecto, producir miedo en la audiencia es complicado, ¿no? También como generar una risa auténtica, creo que esos son los dos aspectos, los dos, no aspectos, los dos como elementos más difíciles en el cine, ¿no? Porque de manera legítima, pues producir en un entorno controlado estas emociones, pues es complejo. Justamente las películas de terror manejan un sentido muy concreto del ritmo, ¿no? Nosotros de repente estamos viendo digamos, una escena en donde pues tal vez está dice Ross el eslogan. Ah, perdón, dejen abro el chat que no lo había abierto. Buenas tardes a todos, a Rose, a Esme, a Luis, a Hans. El cine se ve mejor en el cine, comenzó a usarse por Cinépolis, después de dejar atrás su lema anterior, la capital del cine. Sí, creo que no es al que me refería, pero es que ya estoy medio viejito y debe ser de mayor anterioridad, pero había algo así como la experiencia del cine se vive, no me acuerdo, porque antes había, y cuando no estaba este duopolio, ¿no? De los cines, había Cinemark y el 3D Mark o algo así, no sé, había varias, incluso había compañías de cine privado, ¿no? Me acuerdo mucho del Cine Cosmos que está ahí en el cruce aquí en la Ciudad de México de Circuito y Avenida de los Maestros, me parece. No, Circuito y ¿cómo se llama? Eh, Calzada de Guadalupe. no, 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 No. es ahí por donde está el metro normal. Cine Cosmos, me Oh, acuerdo. ya. San Cosme, digamos, ¿no? Es que no sé cómo se llama del otro lado de circuito, pero Ribera de San Cosme y circuito, ¿no? Del otro lado. Y justamente había cines de este tipo de dueños, ¿no? Pero también había otro tipo de cine, porque ustedes ya no les tocó, pero estaba lo de permanencia voluntaria. Tú pagabas un boleto, por ejemplo, regularmente los miércoles, pagabas un boleto de cine y podías ir todo el día al cine, ¿no? Con una sola entrada. Justamente a la permanencia voluntaria, te podías quedar hasta que te fueras. En algunos cines se acostumbraba mucho digamos, este tipo de experiencia como en el teatro, ¿no? Había intermedios, en algunos lugares, el cine, por ejemplo, pues había meseros que te llevaban comida o servicios de comida y bebidas, ¿no? Hasta tu lugar. Había varias que sería ahora como el cine VIP, que no es lo más, digamos que es como una adaptación de ese cine clásico, pero digamos que otro tipo de experiencia, lo que podríamos ver en una sala tradicional de este entonces, ¿no? Ah, sí, también eso. Justamente había cines en los que una vez que iniciaba la función ya no podías entrar, como en el teatro, justamente para no distraer a los actores, las puertas del teatro cierran y en el cine pasaba lo mismo. Les digo que era como una adaptación del teatro clásico a las salas de cine. También en algunos lugares no te dejaban pasar con alimentos. Antes de entrar al cine, incluso vendían bebidas alcohólicas y todo esto para que pudieras entrar justamente a la obra, ¿no? Digamos que todo esto, justamente dentro de la semiótica del cine, pues también van a ser elementos que van a recaer en la interpretación de estos signos lingüísticos dentro de este contexto. Pero yo les hablaba un poco de las películas de terror, ¿no? Que justamente tienen un ritmo, ¿no? El ritmo en qué
cómo se interpreta o cuál es la secuencia de este ritmo, generalmente hay un suceso, ¿no? Que nos tiene incluso con la retención del aire. Sé que de manera consciente, sobre todo en estos procesos de abstracción, es decir, cuando nos metemos en la película es muy difícil de hacer conscientes, ¿no? O de revisar, porque justamente cuando queremos hacerlo consciente se pierde un poco, pero el director de cine sabe y conoce estos tipos de ritmos. Por eso cuando al fin, después de la persecución de la muchacha guapa, porque pues así es, ¿no? Contra el monstruo malo y feo, y cuando logra escaparse de él, incluso nosotros podemos respirar, ¿no? Recuperamos el aliento. Pero todo este ritmo de la escena, pues se va a ver determinado primero tal vez por la música, ¿no? Por la composición de la fotografía, es decir, los efectos de luz y sombra que hay al momento de la escena, la configuración de la paleta de colores, los elementos que intervienen, es decir, si es un bosque, si es una fábrica abandonada, si es una mansión, si es una casona, una casita. Todos esos elementos van a intervenir para generar como este tipo de ritmo primero en la escena y conjuntamente las repercusiones de la experiencia en el público, la audiencia. Entonces, la semiótica en el cine, ¿no? Va a estar no solo determinada por la construcción, ¿no? De lo que se registra, digamos, como elaboración del producto, ¿no? Digamos que el espectador no recibe pasivamente los mensajes, ¿no? Sino que va a producir, ¿no? Estas interpretaciones propias, ya no solo, por ejemplo, de su propio desarrollo o estructura sociocultural, etcétera, no solo a partir de la intención de esta construcción de la obra, como diría Eco, sino a través de otros elementos que ya van a estar mediados justamente por el contexto en el cual estamos visibilizando la obra, ¿no? Justamente aquí ahora hay como cines 4D, ¿no? En donde se te mueve el asiento, te rocian con algo, ¿no? O incluso ha habido experiencias más extremas en donde hay aromas. Me acuerdo mucho de ustedes me van a decir, yo la verdad es que estoy un poco ignorante o ambiguo en esto, pero la esfera esta que creo que es en Nueva York o en Chicago, no recuerdo dónde es, ¿no? Que ya hay como una experiencia visual, inmersiva, ¿no? En donde podemos ver una película a niveles de parecer que estamos inmersos en ese momento, como si estuviéramos dentro de la película o de este efecto, ¿no? Justamente el cine, ¿no? Ha tratado a través no solo de la construcción sistemática del referente del signo, ¿no? Digamos, de la producción artística, ¿no? De la obra, sino a través de recursos tecnológicos, por ejemplo, esto de los cines en casa, ¿no? Justamente el cine tiene una serie de canales de distribución del audio para generar una experiencia inmersiva en el audio. Luego, por ejemplo, acabo de ir a ver la del Mandalorian en 3D, ¿no? Creo que está un poco curiosa, ¿no? Nunca me gustó el cine en 3D, incluso en casa o algo así, es un poco complicado, ¿no? Me gusta mucho, creo que mi película favorita es la de La vida de Pi, ¿no? En 3D, porque tiene unas escenas padrísimas y en 3D se ven súper geniales y todo, ¿no? Pero digamos que hay una experiencia mucho más inmersiva en estos recursos tecnológicos, ¿no? También, ¿no? El tipo de calidad visual ha mejorado muchísimo. Sin embargo, digamos que todos estos desarrollos, pues han significado, digamos, no sé cómo articular este enunciado, pero digamos que todo este tipo de desarrollos, de instrumentos justamente para avivar la experiencia de la audiencia, tienen una profunda interpretación semiótica del cine, ¿no? Para ver cómo este compendio de elementos, ¿no? De imágenes, iluminación, actuación, personajes, montajes, etcétera, todos estos elementos que intervienen justamente en la construcción de experiencia, pues tienen esta carga, ¿no? En la generación de significados de la obra que estamos revisando. Pero ya no son los significados por sí mismos, ¿no? Sino los significados emocionales y culturales, ¿no? Digamos, incluso, creo que justo con Rose lo mencionábamos la clase pasada, ¿no? Esto del cine mudo, ¿no? De Chaplin y algunos otros ejemplos
que revisamos, ¿no? Creo que me mencionabas esta película de este Beatle, ay, iba a decir Paul McCartney, de Ringo Starr, ¿no? Sí, Kepman. Ajá, justamente cómo produce, ¿no? Estas nuevas experiencias, estos nuevos diálogos explícitos que por sí mismos no recurren a la oralidad, ¿no? Entonces digamos que parte, ¿no? De la intención, ¿no? De la semiosis, ¿no? Del análisis semiótico del cine, pues recae precisamente en entender un poco cómo se elabora esto, cuál es el significado para la audiencia. Para ustedes es súper importante porque regularmente van a recurrir, ¿no? A este tipo de elementos, pues en el área laboral que se integre, ¿no? Pero digamos que va a depender mucho de los elementos que ustedes quieran, ¿no? Mezclar para producir los efectos que podamos ver dentro de este constructo, ¿no? Que tenemos como cinematografía. Hay como mini cortos, hay, por ejemplo, incluso en publicidad podemos revisar, ¿no? Algunos elementos de la construcción de esto que yo les digo, el ritmo cinematográfico, como debe tener algún nombre técnico, nada más que yo no me dedico a cine, ¿no? Pero tal vez en algún momento con alguno de sus profes puedan ahondar en estos temas, ¿no? Pero justamente el cine se vuelve un elemento muy significativo, digamos, para el análisis. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotros podemos interpretar ciertas escenas, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, en Game of Thrones, uno de mis capítulos favoritos, de hecho tengo dos, ¿no? Uno es de Game of Thrones, si la han visto, a mí me encanta, más ahora las nuevas, por ejemplo, El Caballero de los Siete Reinos, me parece toda esta analogía, ¿no? Del Quijote adaptada a una obra un poco más lúdica y entretenida, pero sí con una fuerte carga, ¿no? Del quijotismo de Cervantes, pero bueno, etcétera. Tengo dos capítulos muy significativos para el análisis. Uno es el juicio de Tyrion Lannister y el otro es el de la boda roja, ¿no? Pero justamente hablando de la composición de los planos en las cuales construye el director, ¿no? Digamos, la narrativa del ritmo de la narrativa del capítulo, en este caso, ¿no? El cómo de repente, ¿no? Ciertos planos, por ejemplo, el picado cuando ven a Tyrion desde arriba, ¿no? Y él al ser un hombrecillo pequeño, ¿no? Y todo, pues lo deja ver como en esta posición de debilidad, ¿no? De cómo todo el conjunto, ¿no? La corte, el rey, el juicio, etcétera, ¿no? Los castigadores, de un lado ponen a todos los que están, por ejemplo, en contra de él, a todos los que van a testificar, y del otro lado se ve vacío porque no hay nadie que respalde. Entonces, todo este tipo de planos elaboran una intención de significado para la audiencia y justamente cuando nosotros podemos ir haciendo este tipo de análisis, podemos ver incluso de manera anticipada la resolución de la narrativa de la obra o en este caso del capítulo, ¿no? Hay otras cosas que, por ejemplo, pueden denotar villanía o pueden denotar prestigio o posición, ¿no? De alguna de las figuras actorales dentro de la narrativa construida. Por ejemplo, cuando a Tyrion lo ponen en un plano contrapicado, es decir, con la cámara debajo, viéndolo hacia arriba y todo esto, pues puede significar que él a partir de esta figura, pues retoma el poder o el control del entorno social. Y sí, hay una serie de tomas que justamente pues nos van dando digamos, el ritmo de la discusión que se presenta durante el capítulo, ¿no? Entonces, digamos que en lo práctico, ¿no? Nosotros también podemos verlo a partir de ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos uno de estos videos de redes sociales, yo diría sobre todo en cuanto a marketing, pues podemos ver una gran cantidad de información en un muy corto tiempo, ¿no? Porque justamente el producto por sí mismo debe explicar muchísimas cosas para que nosotros deseamos adquirirlo. Esto quizás con ciertos productos de nicho, ¿no? No sea tan relevante porque justamente, ¿no? Los productos de nicho ya tienen consolidada una composición y digamos
una serie de cualidades, ¿no? Que son distinguibles para ese nicho que por lo regular son espacios mucho más cerrados. Es decir, Chanel no necesita decir de qué material está hecho una bolsa, ni si es este cuero vegano o no, etcétera. O sea, Chanel tal vez solo con ofrecer algún producto, porque ni siquiera esté vendiendo el producto, lo que está haciendo pues es promoción a la marca, a diferencia de si compramos jabón Salvo, ¿no? Pues ahí sí necesitamos información porque pues que con una gota puedes lavar hasta 1000 platos, que te va a rendir toda la vida, que es mucho más barato, que si lo compras ahorita tiene promoción del 2 por uno, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que justamente la cantidad de información que nosotros podamos ver, por ejemplo, en una construcción material de este tipo, pues será muy, muy diferente a lo que podría, por ejemplo, provocar una publicidad justo en los trailers cinematográficos, ¿no? Muchas veces que pasa, pues las mejores escenas de la película en el corto, ¿no? Tal vez no de manera completa porque tienen que dejar y qué pasó. Me acuerdo cuando salió el trailer de Civil War, que al final salía Spider-Man, ¿no? Y ¡pum! Esto hizo una explosión ahí porque ¿cómo? ¿Qué hace Spider-Man ahí? Que no sé qué, y se teorizaban muchísimas cosas sobre quién va a salir y bla, 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 ¿no? Justamente ese fue el propósito del tráiler, ¿no? Generar esta expectativa, este anhelo de ambigüedad, ¿no? En la audiencia objetivo, ¿no? Entonces ven cómo este aspecto de eco, ¿no? Sobre la intención de la obra, muchas veces regula justamente la hermenéutica el análisis semiótico filológico, ¿no? De la construcción artística. Y esto lo vamos a ver de manera recurrente en cine, en música y etcétera, ¿no? Muchachos, vamos a darnos 2 minutos. Vayan, estiren las piernas. Sé que ahorita me tomé unos 30 segundos, pero 2 minutitos, regresamos 7 consciente. Y regresamos a semiótica musical, ¿vale? Por favor, rellenen sus vasitos. Regresamos 7 con 8.
Listo, ya estamos de vuelta. Vamos por un refill. Así es, Rose. Fíjense que vamos a pasar a la música. Este, la música tiene un aspecto, yo creo que sensorial muy importante. Creo que hay dos sistemas sensoriales muy importantes. Uno es el olfato, ¿no? En esta capacidad incluso inconsciente de generar ciertas experiencias, ¿no? De repente nos ha pasado, a mí me pasa de repente que voy por la calle y huelo un aroma y me recuerda a la niñez, ¿no? Esto lo aborda muy bien, incluso fue uno de mis libros favoritos, El perfume de Patrick Susskind, pero la película lo refrenda bastante bien el por qué esta experiencia sensorial del olfato es tan fuerte para nosotros, ¿no? Y creo que tiene que ver incluso con temas biológicos, de que llega inmediatamente a los canales sinápticos, ¿no? La música tiene una particularidad muy importante, ¿no? Y va referida sobre todo en algunos contextos, tal vez un poco técnicos, al ritmo cardíaco. Es esta capacidad que tiene el bajo, ¿no? Ustedes han visto si tienen algún equipo de sonido, ¿no? Que dice sonido profundo, bypass, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente la música tiene esta potencialidad de generar estados sensoriales, pues digamos muy muy fuertes. Aquí como música no vamos tanto como a la música lírica que nosotros consumimos de manera, digamos, habitual o diaria, sino más bien como al asunto de toda esta rítmica que se elabora, pues al momento de conjuntar ciertos instrumentos musicales o digitales, ¿no? Porque ahora también la música ya no se genera a partir, ¿no? Que sería toda esta capacidad de sintetizador musical que podemos escuchar de repente, ¿no? Justamente la semiótica musical, ¿no? Trata de producirnos significados, pero también estas experiencias de significado a través de las emociones, ¿no? A diferencia de lo que nosotros podríamos recurrir, por ejemplo, en la construcción de signos lingüísticos como lo escrito, ¿no? O lo visual, ¿no? La música no tiene una relación física o digamos tan concreta u objetiva como lo podrían ser otros referentes del código lingüístico, ¿no? Más bien establece como esta relación emotiva entre lo que sería el significado y el significado que nosotros lo haríamos, ¿no? Digamos que la música generaría, ¿no? Un estado emocional, ¿no? Una atmósfera emocional, ¿no? Y sensaciones que a final de cuentas todos estos elementos serían muy subjetivos, es decir, quizás una misma música a mí me podría producir un estado de bienestar, de satisfacción, de alegría, digamos algo positivo, ¿no? Algo bueno. Y en otra persona quizás esa misma música podría producir un efecto adverso, como a lo mejor tristeza, nostalgia o melancolía incluso, ¿no? Llanto, etcétera, etcétera. Depende mucho, ¿no? De la percepción subjetiva que tenga el público en ese momento, ¿no? Otro efecto muy, muy importante, ¿no? Es que la música, a diferencia de otros elementos, ¿no? Tal vez como el cine o algo que sería un poco más parcial, digamos, menos parcial en la construcción de identidades, la música sí generalmente incluso ha sido como instrumento de estratificación social y de poder político, ¿no? Entonces, revisemos, por ejemplo, la construcción de la música clásica, pues sea para la corte, para la nobleza, etcétera, ¿no? Se daba para grupos, digamos, políticamente cerrados. En nuestro contexto actual, ¿no? El tipo de música que escuchamos, generalmente, como les decía en algún momento, pues genera un principio de identidad colectiva, ¿no? Por eso mucha gente, pues, recurre a todo este tipo de construcción eh, digamos, popular de ciertos ritmos, ¿no? Que se vuelven consumibles para una gran cantidad
de masas, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, cierto tipo de elementos musicales que serían más de nicho, ¿no? Históricamente así ha sido, por ejemplo, toda esta base de los ochentas, de la revolución anárquica que había en la construcción artística musical, ¿no? Por ejemplo, los punks, ¿no? Que llevaban el discurso político y justamente generaban estos nuevos ritmos o estas nuevas estéticas musicales. El grunge, ¿no? Que trataba de apartarse de todo este paradigma de lo estructural, de los sistemáticos, sacando nuevos tipos de ritmos mucho más, iba a decir alebrestados, pero no es una palabra correcta, ¿no? Digamos menos coherentes con base a las rítmicas establecidas, ¿no? Por eso decían que Kurt Cobain no sabía tocar la guitarra, ¿no? Porque él tocaba como quería, ¿no? Y pues sí, en realidad sus ritmos eran bastante sencillos para la técnica prevista, ¿no? Luego ya vinieron otro tipo de revoluciones, ¿no? Vino el metal y otro con este estruendo de la música, ¿no? Luego tuvimos otro tipo de, digamos, de desarrollo musical con algo más gutural, ¿no? Como Slipknot y cosas así. O sea, justamente la revolución sistemática de esta atmósfera musical que hemos vivido, pues nos lleva justamente como a también a entenderlo como un factor de transformación pública por el contexto en el cual la música podría apropiarse, ¿no? Yo ahorita quisiera hacer un análisis semiótico musical sobre el contexto actual de la música, sin embargo, no tengo el espectro total, ¿no? de que oye la muchachada. Sé que escuchan algún tipo de consideraciones como pues lo que está en trendy, ¿no? Porque también justamente lo que ha traído, como dice Bauman, ¿no? Esta sociedad líquida, ¿no? Del acceso inmediato a pues yo digo a la felicidad, ¿no? Al consumismo práctico, digamos, pues tendencias cada cierto tiempo, ¿no? Antes nuestras tendencias pues duraban al menos unos 10, 20 años, ¿no? Y algunos mucho más, ¿no? Pero digamos que todo esto va a depender mucho de la vivencia y de la experiencia sensorial, ¿no? De las emociones complejas, de los procesos identitarios que tengamos, justamente para volvernos sujetos de consumo de estos productos musicales, ¿no? Mucho de este análisis, ¿no? Interpretativo de la construcción identitaria en los gustos musicales y todo eso, depende, como les he dicho, del contexto cultural en donde, por ejemplo, la música puede ser difundida. No es lo mismo, pues antes no había manera de consumir música si no era comprando el cassette o el LP, ¿no? O algún tipo de estos instrumentos, porque el internet pues no era operativo, ¿no? Mucho de esto, por ejemplo, a mí todavía me tocó grabar de la radio en un cassette, ¿no? Y había que poner, para borrar un cassette había que ponerle un papelito ahí para bloquear el seguro y etcétera, etcétera. Pero justamente, ¿no? Las generaciones anteriores, los medios de consumo eran muy limitados, o sea, confirmo, en mi caso personal, me motiva la canción de Lowrider para ponerme a hacer mi tarea, me mentalizo. Por dos me tocó igual a mi profesor. Ahorita escucho esa canción de Lowrider, y ya tal vez lo discutamos después porque no la conozco, pero sí, justo todos tenemos algún tipo de hábito en el cual consumimos música, ¿no? Yo de risa, ¿no? De risa y en serio, ¿no? Les digo a mis compañeras que me pongo las canciones de Ana Gabriel y todo eso para lavar los trastes, ¿no? Es un poco cliché, pero es cierto, ¿no? A mí me encantan todo ese tipo digo, me gustan un buen creo que es algo bonito, ¿no? Poder disfrutar de muchísimos contextos musicales, ¿no? Pero justo ahí, ¿no? Aquí hay una razón que sí recae tal vez en lo lírico y lo constructivo al momento de generar estas emociones rítmicas dentro de lo que sea la producción musical, ¿no? Y justamente es donde la lírica se combina, ¿no? Con todo digamos, ritmo que establece la música. Me acuerdo mucho, ¿no? Que es tal vez el ejemplo práctico, ¿no? De Yuri, ¿no? Que no,
es ella más que yo, se llama la canción, y dice algo así, ¿no? Y sentirme mujer porque lavo los trastos, y en ese momento se escuchan unos tamborazos y un estruendo así, ¿no? Tan, tan, y empieza, ¿no? Es ella más que yo. Y justamente como que aquí la lírica, ¿no? Que es parte del complejo rítmico de la música, se fusiona con el eslabonamiento del ritmo musical, ¿no? Perdonen tanta redundancia, pero estoy tratando de encontrar la manera más fáctica de explicarlo, ¿no? Justamente, muchas veces no es siquiera la letra de la música, es el cómo se combina, ¿no? Con la rítmica. Hay una canción también muy padre, se llama Forever Lost. No, ¿cómo se llama? Forever Lost es el grupo. Ay, se me fue el nombre. Ahorita la busco, ¿no? La verdad, la letra es súper triste, ¿no? Y todo, pero la música, la música se llama, la canción se llama Forever Lost. Ay, a ver, déjenla busco, no me tardo ni un 5 segundos. Es Forever The Magic Numbers, ¿no? Justamente la letra es para mí un poco triste, es súper, habla como de la vicisitud de algo muy triste ahí, ¿no? Pero la música, la letra, todo como que se conjuga en un efecto emocional y la escuchas y digamos si no conoces la letra dices, ay, está muy entretenida, hasta como te motiva, ¿no? Como esto ¿cómo le llaman? El energy music, lo que se usa para gimnasios, para hacerte productivo y todo eso, ¿no? Bueno, justamente todo este tipo de cosas, digamos que ya en eslabonamiento de la rítmica, pues nos lleva justamente, ¿no? A construir estas experiencias sensoriales, ¿no? Dice Gabriela, como la canción del gran varón. Sí la conozco, ¿no? La de Simón, ¿no? El gran varón, ¿no? Que tenía ahí un problema, ¿no? Porque justamente por su elección de género el papá no lo aceptó y tuvo un final muy trágico, ¿no? Ajá, sí, pues justamente es una historia súper triste, todo, ¿no? Yo aquí incluso más bien iría más como a la rítmica, porque justamente, ¿no? La rítmica lo que nos lleva es a tener un baile pues movido, entusiasta y todo, no corresponde tanto con la lírica, pero justamente cuál es la narrativa construida ya cuando nosotros identificamos o hacemos esta interpretación entre pues va, justamente la experiencia sensorial que promueve, aunque sea una historia triste, ¿no? Pues el baile se vuelve en algo de intercambio, no sé cómo decirlo, ¿no? Es esta corporidad, ¿no? De la transmisión sensorial que evoca la música, ¿no? Dice la famosa canción es Slow Rider, interpretada por la banda Funk War, suena en la película de acción 60 segundos con 60 Seconds del 2000. Ah, sí, con Nicolas Cage y la esposa, la que fue esposa de Brad Pitt, esta Angelina Jolie, ¿no? Donde tenía que robar un montón de Exactamente. coches, ¿no? En 60 segundos y no sé qué, ¿no? Y que al final su objetivo era un Mustang del 67, ¿no? Que hasta tenía nombre, Eleonor o Leonora, o no me acuerdo, Algo algo así. así. Ajá. Sí, sí, sí. A mí me pasa igual con mi tarea. Ya faltan pocos minutos para que me cierren la plataforma y estoy apuradísima. Todavía tenemos La tiempo. misma. Todavía Okey. tenemos tiempo. Ya abrió apenas módulo 4, espérense, todavía tenemos ahí unos días, ¿no? Pero bueno, vamos viendo cómo toda esta construcción de la música, no solo por sí misma, ¿no? Se expresa acorde a nuestra subjetividad, ¿no? Dice Gabriela, la canción del gran varón, ¿no? Justamente podemos ver que hay, por ejemplo, a mí de salsa me gusta mucho la de Un sueño y nada más de Polo Montañés, ¿no? Creo que tiene un ritmo muy tranquilo, muy coqueto, muy todo. Oh, pues la canción está súper triste. A mí se me hace como un ritmo así muy romántico, muy cercano, muy todo. Oh, pero la verdad es que la letra está. Entonces ya
por ejemplo, cuando haces esta conjunción entre lo que sería la lírica y el ritmo, justamente podría evocar otro tipo de experiencia sensorial, que es lo que promueve la música, ¿no? ¿Cómo llevamos esto a la vida práctica, muchachos, ¿no? Justamente, por ejemplo, lo podemos asimilar de manera muy vivencial, por ejemplo, en las tiendas de ropa, ¿no? Si han ido a estas tiendas de grupo Inditex, ¿no? Como Zara, Bershka, Pull&Bear, pues justamente la música que está ahí, ¿no? Pues lo que evoca es un estado como de tranquilidad, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la música que te pueden poner, por ejemplo, en Stradivarius a la que te podrían poner en Bershka o en Pull&Bear, porque son dos nichos de mercado muy diferentes, ¿no? Entonces, aquí justamente, ¿no? En hábitos de consumo, la música puede evocar cierto tipo de contextos, justamente motivando esta experiencia sensorial para el consumo, ¿no? Digamos también, por ejemplo, cuando vamos a comer, ¿no? En algunos lugares hay música en vivo, como mariachi, etcétera, pero hay otros lugares, no sé, me pongo a pensar Casa de Toño, que hasta te ponen publicidad mientras estás comiendo, ¿no? Pues para que comas rápido y liberes el espacio, ¿no? Porque aquí la experiencia no va en cuanto al consumo, a que disfrutes la comida, pues es un fast food adaptado, ¿no? Justamente para el consumo pronto o inmediato, ¿no? O en el supermercado, cuando ya están tal vez por cerrar, pues te ponen música o algo y las últimas promociones del día o incluso los mensajes de querido cliente, en 10 minutos cerramos la tienda, por favor lo invitamos y te ponen ahí un Forgiven bueno, no un Forgiven de Metallica, no, porque ese está medio tranquila, ¿no? For Whom the Bell Tolls de Metallica, ¿no? No sé, te ponen algo para que le aceleres el paso y te retires, ¿no? Otro, por ejemplo, de estos análisis semióticos en la música podría ser el tono de alarma que tenemos, ¿no? En nuestro celular. Yo la verdad tengo el tono de alarma genérico del teléfono, el que me da la hora del día, cómo va a estar el clima, ¿no? Si hay alguna noticia importante, pues me la lee, ¿no? Y la musiquita de fondo es muy tranquila, porque no me gusta despertarme con el espasmo o algo. Pero que sí podría ser, por ejemplo, tengo sesión con mis estudiantes a las 6 de la tarde y si me pongo una musiquita de pajaritos y todo, pues me voy a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues me pongo ahí sí me pongo For Whom the Bell Tolls de Metallica para que, a ver, no, espérate ya, ¿no? O la alerta sísmica, bueno, esos ya serían como sonidos, no tanto rítmicas o algo, ¿no? Pero sí podrían aplicarse justamente como para esta comprensión de la experiencia sensorial que evoca la música, ¿no? Dice Jimena, ¿y qué decir de los géneros oscuros en donde quienes desconocen de los subgéneros creen que es música tristísima y si bien lo es, no significa que los escuchas vivan sumidos en la tristeza total, por el contrario, una emoción plena el escuchar este tipo de música. Fíjate que sí, Jimena, yo era lo que les decía, tal vez categorizar, hacer estos juicios de valor sobre los grupos, ¿no? En los cuales se adscriben estos procesos de colectiva, ¿no? Musical, pues no es tan correcto, ¿no? Tampoco, me acuerdo mucho con este movimiento de los emos que escuchaban todo este tipo de música. No jueguen, yo la verdad es que no era tan fan de ellos, de Rasmus, My Chemical Romance, ¿cómo se llama el grupo donde estaba Jared Leto? Creo que era 13 Seconds to Mars, ¿no? No jueguen, están súper padres las canciones y todo, ¿no? Y yo no tenía tanto acercamiento a ese tipo de música porque tal vez oía otro tipo de género, no por el estigma, ¿no? Creo que y considero oportuno tal vez ese comentario que les hice en algún momento, ¿no? No hay estigma, ¿no? No estigmatizar algo simplemente porque obedece a una colectiva, pues es parte del ejercicio político que tiene la música, ¿no? Y lo político, recuerden que recae en un aspecto muy importante y que es Foucaultiano completamente, el ejercicio de poder, ¿no? Creo que aquí deberíamos diferenciar un poco, que era lo que les decía, ¿no? Esto de la dimensión política y cultural que puede tener la música, ¿no? En cuanto no solo a los estigmas, sino a la connotación o a la subjetividad construida, tal vez incluso, como dice Jimena, de algo que nosotros no podemos consumir, ¿no? Pero
digamos que son como estos tradings del ejercicio cultural o del contexto sociocultural en el cual se desarrolla el paradigma, ¿no? Yo por eso les decía como un poquito de broma, ¿no? Pues tal vez ahorita yo pueda hacer una crítica a Bad Bunny, ¿no? Porque a mí no me gusta, pero tal vez 20 años después diga, ay, pues sí era bueno o era interesante, ¿no? La verdad es que el paradigma cambia y justamente es una de las particularidades que tenemos en todo elemento artístico y cultural. Ustedes lo han visto con los grandes artistas, ¿no? Hablábamos, creo que, no sé si en esta clase o en el otro grupo, ahorita tengo a los dos grupos, pero digamos, lo de Van Gogh, ¿no? Que era lamentable que él jamás vendió una de sus obras artísticas, ¿no? De sus pinturas. Era el hermano el que subsanaba o subvencionaba esas ventas, ¿no? Y al final, ¿no? La hija de su hermano, pues, no sé cómo estuvo, no me acuerdo, no reconozco muy bien esa historia, nunca me la he aprendido. Pero bueno, digamos que Van Gogh incluso, ¿no? Decía que era alguien adelantado a su época, ¿no? Justamente el análisis que nosotros hacemos, que es parte del incidente crítico, pues debe estar cubriendo todos estos tipos de sesgos que podamos tener al momento de hacer un análisis o una interpretación, ¿no? Entonces, muchachos, vamos y muchachas, vamos a cerrar la sesión de hoy. Llegamos a la semiótica musical. Nos falta publicidad, moda y videojuegos, ¿no? Lo vamos a revisar la siguiente sesión. Aquí está el brevario. De todas formas, les voy a cargar, ahorita que termine la sesión, a grabarla para los dos grupos, el 601 y 602. ¿Quién está aquí del 601 de ayer? Pónganme una manita ahí para saber y tomarles Elizabeth. Y creo que das Hola, buenas noches, Elizabeth. profesor. Sí, Bueno, aquí Elizabeth representando a todo el 601, muchas gracias. Discúlpenme por eso, pero ay, de verdad, mejor resolver y ya luego vemos cómo corregimos, ¿no? Tenemos tarea auténtica. Está un poco complicadita, ¿no? Hay que hacer, ¿no? Análisis y aplicación semiótica, ¿no? Aquí pues están, ¿no? Algunas de las composiciones teóricas que hemos revisado. Como les he dicho, ustedes mismos, si notan que hay algo, ¿no? Que puedan ustedes aportar a la tarea, no hay ningún problema. También háganlo sobre todo lo que ustedes ya han hecho. Por ejemplo, pueden retomar algún ejercicio. Aquí el asunto es que les está pidiendo, ¿no? Que revisen los ejercicios que se incluyen. Hay unos cuadritos, hay unas tablitas, hay algunas notas ahí sobre las funciones este, semióticas para el análisis, lo cual les podría dar este aporte, ¿no? Entonces, yo les digo que es un objetivo práctico, de hecho es una mini actividad integradora, tienen que reunir todos los elementos que hemos ido revisando, ¿no? Yo les dejo las dimensiones de análisis para que se guíen y no les cueste tanto trabajo, ¿no? Pero entonces, mm, digamos, ¿no? Que ustedes ya van a tener este ejercicio de hacer una planeación cultural. Y aquí lo que quiero ver por parte de ustedes es cómo podrían construir, ¿no? Un elemento de difusión para un público objetivo. Entonces, traten de considerarlo. Parte, ¿no? Del aporte de esta tarea es que ya hagan un contraste crítico, es decir, que tengan esta comparativa de métodos de análisis semióticos que hemos revisado al momento y puedan incorporarlos ya en una actividad práctica, ¿no? Lo mismo, ¿no? Hay un asunto también que es medular para esta actividad, ¿no? Que es la propuesta de legitimidad. Justo aquí quiero ver cómo están resolviendo los sesgos al momento de que ustedes puedan hacer una campaña. Creo que las instrucciones son bastante extensas porque son bastante puntuales. La actividad por sí misma es eso, ¿no? Que puedan ya hacer un propósito de planeación cultural y con ello revisar hacia qué nos podríamos dirigir con la actividad integradora. Digamos que si llegan a resolver esto de manera efectiva, la actividad integradora va a ser bastante sencilla para ustedes, porque como les he mencionado, la actividad integradora es el conjunto de todas las competencias específicas que obtuvimos en cada módulo
y aplicarlas en la adquisición de una competencia general que les ayudará a resolver el problema prototípico, ¿no? Entonces, esta competencia general de esta asignatura también les va a ayudar a resolver el incidente crítico, ¿no? Y el foro de reforzamiento, este creo que está más sencillo, les pide que retomen alguno de los ejercicios que vienen en los contenidos, esa es su elección, pero sí, ¿no? Que hagan un análisis semiótico de lo que ustedes están revisando. Pueden tomar música, videojuegos, cine, el que ustedes elijan, ¿no? Y hacer este análisis semiótico. Hay un asunto porque les está pidiendo un eje comparativo, un análisis comparativo con la aportación de alguno de sus compañeros. Ya sé que luego los foros están un poco, no quiero decir vacíos, ¿no? Sobre todo en el 601, que hay menos participación. Creo que en el 602 magnífico. Lo que yo les propongo es que pongan su primer comentario, incluso pueden titularlo así, primer comentario. Si hay poca participación o no coinciden con alguien, poner en otro comentario, por ejemplo, esto de análisis comparativo y sus dos retroalimentaciones, ¿no? Creo que esto podría ayudarles nada más para que quede bastante tangible sus aportes y sobre todo para que entre ustedes se puedan leer, ¿no? Que no estén mezclando tal vez en estas estructuras tan largas de texto y estar buscando de qué se trata se mezcle el análisis comparativo y su aporte principal. Es solo una sugerencia, por supuesto, si a ustedes les gusta, si no les gusta, háganlo como viene ahí en un solo aporte y sin problema alguno. ¿Qué podría pasar, no? Que a lo mejor yo necesito hacer mi aportación y no encuentro uno que se parezca al mío, no puedo hacer el cruce con los que tengo visibles. Bueno, escojan algún ejercicio con el cual ustedes puedan hacer esta comparación. Les está pidiendo 120 palabras, más o menos son menos de 2 párrafos. Un párrafo es de 80 a 120 palabras, entonces nada más para que lo consideren, ¿no? Es algo un poco sintético y creo que sería todo, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene dudas o quieren aportar algo a la discusión del día de hoy? Adelante, Elizabeth. Profe, ahorita que está tomando esta parte de los foros, tengo una pregunta. ¿Qué cree que del foro 1 no me ha calificado? Ajá. De Ay, hecho, no. ahorita le iba a mandar un mensaje, pero dije, no, ahorita que tocó lo del foro, dije de una vez. No, no te preocupes. Es que, ¿sabes qué? Ah, Comprendan, muchachos, ahora yo, pues para revisar foros tengo que ir uno por uno. Hay casos, por ejemplo, ahorita Elizabeth me dice, oiga, profe, no me ha calificado. Bueno, ya la busco, me meto directamente a su participación y la evalúo, ¿no? Eh, la verdad es que antes era muy sencillo porque incluso los retroalimentábamos en foro, ¿no? Ahora lo hacemos a través de comentarios. Creo que, digamos, por temas de privacidad está súper bien, ¿no? Para ustedes, ¿no? Porque luego trato de ser muy flexible y asertivo, ¿no? En las áreas de oportunidad, pero sí, sin problema, Elizabeth. Hoy le doy una revisada al foro 1. Hoy estoy calificando módulo 3. Como les dije al principio, foros los voy a calificar hasta el final de módulo para que terminen de hacer sus aportaciones porque pues yo entiendo que les pasa, ¿no? Hacen su aporte principal. De hecho, si revisan sus retroalimentaciones y sus calificaciones, a muchos les faltan las retroalimentaciones con sus compañeros y la verdad es que es bastante complicado estar revisando todo y estar modificando calificaciones y estar modificando la retroalimentación. Por eso tomé esta directriz unilateral y arbitraria, ¿no? De revisarle los juegos a final de módulo. Tal vez, Elizabeth, como dejé de revisar módulo 1 para atender módulo 2 y módulo 3, ese sea el motivo del atraso, pero sin problema. Recuerden también que al final voy a calificar todo, pero mejor hacerlo con anticipación. Entonces, entre el día de hoy y mañana, creo que termino módulo 3, por si alguien tiene ese pendiente, y me regreso a revisar justamente los que entregaron módulo 2 y módulo 1, ¿no? Pero sí voy dejando un poco con anterioridad, pues de atrás para adelante, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Una duda?
No, pues ya los libero, muchachos. Disculpen las intervenciones de este día. De verdad es con muy buena intención. Yo pensaba incluso no darles la sesión, lo cual nos hubiera atrasado bastante, pero hola chiquitas, mucho gusto a tu chiquita Elizabeth. Es mi nieto, pero le encanta tomar las clases. Tú está aquí conmigo. Ah, qué padrísimo. Hola, dile hola, profe. Hola chiquitos. Nos vemos. Una disculpa por las interrupciones de la sesión de hoy, pero ya ¿Sí? espero que para la siguiente estemos mejorcito y pues muchas gracias por su paciencia y pues ya los libero. Vayan en paz, compartan con sus familias como siempre les digo y atiendan en medida de lo posible esto que también es importante, ¿vale? Muchas gracias, cuídense y bonita tarde. Gracias, profe. Gracias, Luis. Nos vemos. Nos vemos, Bye. Rose. Gracias por las fotos del Congreso, estuvieron muy padres. ¿Verdad que sí? Y eso que yo no las tomé. Sí. Ay, por cierto, ¿quién más fue al Congreso? Yo ¿Alguien lo lo vi en vio? línea. ¿Y qué tal te pareció, Luis? Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, estuvo muy bueno, sí. Ay, me Creo encantó que ya. me encantó lo de la maestra Violeta y lo de la maestra, ay, ¿cómo se llama? María Ibarra, me parece. Ibarra, sí. Sí, Marilena Ibarra. Qué buena súper, maestra. súper profundo, ¿no? Adelante, Hans, no tienes que alzar la mano, tú interven, ahorita ya estamos Yo, en la yo sobremesa. también estuve, maestro, en Sí, la tú ibas con reunión. una camisa rosa, ¿verdad? Una polo rosa, No, ¿no? Ah, es que entonces fue en YouTube, maestro. Hans En YouTube estuvo no se puede haciendo las utilizar. preguntas, profesor. Sí, pues leí las de Hans. Yo pensé que había sido presencial porque justamente en la que me tocó moderar, hiciste varias preguntas. No sé si las tergiversé un poco, ¿no? Pero la verdad es que estuvieron súper importantes. Justo después de la sesión estuve hablando con la ponente sobre las preguntas que hiciste y sí fueron como muy reguladoras de la discusión que ya tuvimos, digamos, en off con la ponente, ¿no? Entonces me da mucho gusto que participes de esa manera. También hubo alguien más que no recuerdo quién fue, pero también compartió algunas preguntas que era de mis estudiantes. Pero sí te agradezco mucho la participación, Hans, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? Pues ya vayan en paz, muchachos. Muchachos y muchachas, perdón, es que yo todavía eso del discurso, ¿no? Pero muchas gracias. Avancemos y mucho éxito. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta la profe. próxima. Cuídense Hasta todos. Bye. luego. Nos Si vemos, tengo Dan. dudas, le hablo. Claro Bye. que sí. Escríbanme. Nos vemos, Hasta luego. Elizabeth. Nos Adiós, vemos, profe. chiquitos. Hasta ¿Cómo luego. se llama? ¿Es tu nieta, me dijiste? Es mi nieto, se llama Isaac. Ah, Isaac. Ay, Isaac. mucho gusto, Isaac. Ay, Y luego, pórtate bien. Ayúdale a hacer las tareas a tu abuelita para que le salgan bien. de hecho, aquí tiene ya su libreta. Ay, mira, qué padre. Mucho Sí. gusto. Muchas gracias por Bye. compartirnos, Elizabeth. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, papi, vámonos. Hasta luego.